Es doctor en Derecho, experto en Seguridad Pública y Derechos Humanos. Ha sido subsecretario del Ministerio del Interior, asesor de organizaciones internacionales, ha trabajado mucho, sobre todo en los últimos tiempos a nivel internacional. Es flamante integrante de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Estamos recibiendo en estos momentos al doctor Juan Faropa. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Buen día, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Te deseo mucho éxito. Y bueno, hay una cantidad de elementos que van de alguna forma a influir en lo que puede ser esta institución de derechos humanos, ¿verdad? Desde lo político a nosotros el pueblo, es decir, hay una cantidad de factores de las cuales esta institución, me da la impresión, y tú me corregís si no es así, depende de la mejor voluntad, diría. Sí, es un desafío muy grande porque esto tiene que ver, además de la materia objetiva con la que va a trabajar la institución, que ya de por sí es demandante, es compleja, que en nuestro país todavía genera conflictos, malos entendidos, visiones tal vez un poco unidireccionales del tema. Además de todo eso, se trata del enorme desafío de crear una nueva institución. De empezar desde quién va a abrir la puerta hasta quién va a atender el teléfono, hasta definir procedimientos, protocolos de actuación que sean eficaces, que sean eficientes y que satisfagan las demandas de la gente. Se va a requerir generar mucha confianza, crear mucha confianza, porque la Defensoría del Pueblo en todo el mundo es una institución que se basa en la confianza. O sea, el único poder, la única fuerza que tiene la Defensoría del Pueblo o el Instituto del Ombudsman, como se le denomina también, es un valor moral basado en la credibilidad, en la generación de consensos, en la transparencia, y que sea cual sea la opinión que emita, sea tomada por parte de la sociedad y también del sistema político como una expresión técnicamente emitida, con seriedad, bien ponderada y fundamentalmente, repito eso, ¿no?, con capacidad para satisfacer las demandas en tiempo, no convirtiéndose en una estructura burocrática más, pesada, anticuada. Hay sin duda mucho para hacer. Juan, alguien puede pensar superficialmente cuando se menciona el nombre de Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que puede estar haciendo alusión, digamos, en el imaginario colectivo, ¿verdad?, con hechos ocurridos en el pasado reciente, más efectivamente durante la etapa de la dictadura y previo a la dictadura. Esto tiene otro encare, ¿no? Sí. Sin descartar ese que recién mencionaba. ¿Cuáles son los objetivos de la institución? Bueno, el objetivo fundamental es promover, defender, garantizar y proteger todos los derechos humanos de todas las personas que viven en nuestro país, establecidos en los tratados internacionales sobre la materia, en la Constitución de la República, por supuesto. Y cuando digo todos los derechos humanos de todas las personas, quiero subrayarlo especialmente en relación con tu pregunta. Yo coincido contigo que desde hace mucho tiempo, y por eso hace un rato mencioné malos entendidos o situaciones que generaron determinado tipo de enfrentamiento, desde hace algún tiempo en nuestro país la mención a derechos humanos era como una especie de link que nos remitía automáticamente a secuelas de la dictadura cívico-militar. Y eso está bien, pero no es solamente eso. Es eso, pero no solamente eso. Los derechos humanos no tienen fecha, no tienen categoría, no tienen jerarquía. Todos tienen el mismo valor: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad, el derecho a la educación, simplemente por citar algunos. Todos tienen la misma jerarquía. Y el mandato de esta institución es ocuparse de todos esos derechos, no importa que una eventual violación se haya cometido hace 30 años, 3 meses o 3 días. Y también fundamentalmente preocuparse de corregir, de ayudar a que el Estado corrija, enmiende, mejore sus prácticas institucionales para prevenir o impedir que se puedan cometer nuevas violaciones a derechos humanos en una materia como los derechos humanos, que están en permanente evolución y que todos los días existen nuevos desafíos y existen nuevas necesidades para poder garantizar al máximo toda la potencialidad del ser humano, ¿no?
A veces pensamos que la gente está más atenta a sus derechos que a sus obligaciones, pero sin embargo tengo la impresión de que muchas personas ignoran cuáles son concretamente y la amplitud de los derechos que de alguna forma los amparan. Bueno, es imposible pensar en un derecho sin una, sin una obligación relativa, claro. Fundamentalmente porque los seres humanos somos seres sociales, vivimos en comunidad y la vieja frase tan individualista de mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, creo que hay que hacerle una pequeña corrección y decir, mis derechos terminan donde empieza el derecho de los demás, el derecho de la comunidad, el interés general, el bien común, como se le quiera llamar. Pero es imposible no tener en cuenta eso, que nosotros, por supuesto que tenemos derechos y que tenemos que conocerlos y tenemos que tener las herramientas para que cuando uno de esos derechos no está siendo debidamente garantizado, poder tener los elementos para lograrlo, para mejorar, para enmendar, como decía, o inclusive para obligar al prestador a que ese derecho sea reconocido, junto con esas obligaciones que tenemos para con la comunidad. Pero la historia de los derechos es una historia sin fin, o sea, es una historia que no termina nunca. Los derechos humanos son una evolución permanente, histórica, que lleva a que se van dando situaciones que van reclamando nuevas formas de protección. Entonces muchas veces, como bien tú decías, no hay el debido convencimiento o la debida información de cuáles son los derechos que tenemos y también cómo poder acceder a esos derechos. En la entrevista que tuve en la Asamblea General, en el proceso de selección para la institución de derechos humanos, les ponía un ejemplo a los diputados y senadores y diputadas y senadoras que integraban la comisión, en el sentido de el trabajo que va a tener esta institución tiene que ver fundamentalmente con el acceso a los derechos, el conocimiento de la gente de sus derechos y el acceso. Y le ponía el ejemplo, digo, hace pocos días aquí en el Palacio Legislativo estuvo el vicepresidente de Ecuador, que es una persona que se desplaza en una silla de ruedas. Sí. Y para poder llegar hasta donde lo estaban esperando, lo tuvieron que cargar por las escalinatas del Palacio Legislativo, porque la Casa de las Leyes, el principal monumento a la democracia de nuestro país, no tiene acceso universal para personas que tienen esa forma de discapacidad. Entonces, más allá del caso concreto de los derechos de las personas que tienen dificultades para trasladarse por razones de salud, etcétera, etcétera, el ejemplo es eliminar todas las barreras que pueden existir para que la gente pueda acceder a la totalidad de sus derechos, sean de la naturaleza que sea. Vivimos en un momento de crisis de derechos humanos a nivel mundial, porque uno puede observar, digamos, los momentos terribles que se viven en algunas zonas del mundo, ¿no? Donde la gente vive en condiciones no solamente infrahumanas, sino que es sometida. Uh-huh. Es decir, puede haber una situación de catástrofe nacional que indiquen que las personas puedan vivir en estados mucho más, mucho peores que las de precariedad. Pero me da la impresión que hay un desprecio por la vida humana y el derecho de los demás. Uh-huh. A nivel internacional lo observamos. La guerra, por ejemplo, y sus consecuencias es uno de los ejemplos que me viene a la mente en este instante. ¿Estamos peor que antes en materia de derechos humanos, o solo que ahora este mundo que es atravesado por las redes sociales y todos los medios de comunicación nos dan una visión de lo que realmente sucede? Bueno, yo creo, es una opinión muy personal, que con los derechos humanos se da la paradoja que fundamentalmente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, en los últimos 50 años del siglo XX y en lo que va hasta ahora del siglo XXI, nunca en la historia de la humanidad se había dado una evolución tan grande de los derechos humanos como se dio en estos últimos 60 años, en cuanto al reconocimiento de derechos, a la exigencia de los derechos, a la juridización de esos derechos, a la internacionalización de los derechos. O sea, el desarrollo de los derechos humanos ha sido en los últimos años, y lo sigue siendo ahora, extraordinario. La paradoja es que quizá como nunca en los últimos 60 años,
los derechos humanos en varias, en casi todo el mundo y a través de diversas formas se han violado con tanta sistematicidad y de una manera tan cruel, ¿no? Sí, sí. Entonces, esa es una paradoja. Ahora, la evolución de los derechos es innegable. Muchas veces se discute decir, bueno, pero el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos, no sirve para nada porque en definitiva los países más poderosos lo cumplen si quieren y si no quieren no lo cumplen, no son normas que solamente se le aplican a algunos países y a otros no, depende de la coyuntura política internacional, depende de las reglas del comercio, si yo tengo una buena relación comercial con tal país, no me conviene denunciar que ese país viola derechos humanos y viceversa. Pero más allá de eso, de las carencias que tiene este marco jurídico, yo estoy totalmente convencido que estaríamos muchísimo peor si eso no existiera. Claro. Muchísimo peor si eso no existiera. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación, las redes sociales, nos permiten hoy visibilizar situaciones que sin duda también se estaban dando en el pasado, pero que no se conocían. Por ejemplo, todo lo que implica la violencia dentro del hogar, la violencia familiar, la violencia doméstica. Dicen, hay más denuncias ahora que antes, porque ahora hay más violencia de género o violencia intrafamiliar que antes. Yo no lo puedo decir porque no existían registros de lo que pasaba antes. Seguramente era igual o era peor, pero ahora lentamente se ha comenzado a tomar conciencia de que estamos frente a una violación a los derechos humanos, que la gente tiene derecho a ser protegida frente a ese tipo de violencia, y se conoce más porque también ustedes, los medios de comunicación, le dan más relevancia o se habla más de estos temas, ¿no? Señores, con el doctor Juan Faropa, integrante de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, continuamos en unos minutos aquí en Tiempo Presente.